Empezamos. Cardiopatías congénitas acianóticas. ¿Cuál es el concepto de cardiopatías congénitas? Alteraciones en la función o en la estructura cardiovascular que está presente desde el nacimiento y se debe a alteraciones en el desarrollo embriológico. La incidencia de las cardiopatías congénitas: de 100 recién nacidos vivos, ¿cuántos presentan cardiopatía congénita? 1. De 1000, 10. La cuarta parte, 25% de las cardiopatías se asocian con otras malformaciones extracardíacas. O sea, no solo lo tiene que ver el cardiólogo, sino también otros especialistas, ¿no? Un estudio multidisciplinario. La tercera parte, más o menos 30%, se asocian a síndromes determinados, específicos. Por ejemplo, síndrome de Down, trisomía 21, Noonan, etcétera, etcétera. Las causas de las cardiopatías congénitas son, en la mayoría de los casos, 85%, 75%, multifactorial. Y la causa de origen genético es lo más frecuente. No, menos del 15%. ¿Será más grave si la causa es de origen genético? Obviamente que sí, ¿no? A Dios gracias, es menos frecuente. Los tipos de cardiopatías congénitas. ¿Podrán contar? Muchas cardiopatías congénitas. El propósito de estas clases es presentarles todas las cardiopatías congénitas. No, esa es la función del especialista. Pero sí conocer las cardiopatías congénitas, tanto acianóticas como cianóticas, más frecuentes, más representativas. Las clasificamos en acianóticas y cianóticas. Y de acuerdo al flujo pulmonar. Tenemos acianóticas con flujo pulmonar normal y flujo pulmonar aumentado. ¿Qué significa flujo pulmonar normal? ¿Alguien me puede decir? La placa se toma ¿en qué posición? Corazón y grandes vasos. De pie. ¿Y un lactante? De pie o sentado. En decúbitos no sirve para evaluar la configuración del corazón y el flujo pulmonar. De pie, ¿dónde estaría el flujo? De pie, ¿dónde va el flujo? Por la gravedad, en las bases. ¿Y hasta qué tercio hay flujo? Tercio medio, interno, medio, externo. ¿Hasta qué tercio hay flujo? Tercio medio. Tercio externo no debe haber flujo. En los ápices debe haber flujo pulmonar. No, en las bases sí y hasta el tercio medio. Ejemplo de cardiopatía congénita acianótica con flujo normal. Todas las obstructivas, por ejemplo, del lado izquierdo, estenosis aórtica, coartación, del lado derecho, estenosis pulmonar. Cardiopatías acianóticas con flujo pulmonar aumentado. Por ejemplo, la que vamos a estudiar, CID, PCA, CIA. ¿Dónde va el flujo? No solo a las bases, sino a los ápices y hasta el tercio externo. Si el flujo pulmonar está aumentado, ¿cómo estará el cono de la pulmonar? ¿Dilatado? ¿Estará excavado o estará convexo? ¿Cómo estará? ¿Cóncavo, convexo? ¿Qué es cóncavo? Excavado. Ejemplo,
hipoflujo, falón. Dilatado, convexo. Cóncavo, excavado, hipoplásico, falón. En este caso es cóncavo o convexo. Cóncavo es así, así. Convexo o dilatado, hiperflujo. Si el CIB es grande, el flujo pulmonar es más del doble que el flujo que sale por la aorta. Por tanto, ¿cómo es la pulmonar? Severamente dilatada, ¿no? Hay más flujo y la aorta es más pequeñita. Y el flujo llega hasta el tercio externo. ¿Entendieron esta parte? La placa se toma de pie. ¿Y por qué no sirve en decúbito una radiografía de corazón y grandes vasos? Porque me altera todo. Si no tengo información adecuada, puedo diagnosticar cosas erróneas. En decúbito, ¿dónde estaría el flujo? Cabeza, pies, ¿dónde estaría el flujo? En la parte declive, en la parte posterior, en todo el pulmón. ¿Cómo vería? Pulmón blanco. Si está en decúbito, ¿qué pasa con el diafragma? Se elevan. El corazón, la punta debe estar dirigido hacia la izquierda. Si se eleva el diafragma, ¿qué pasa con el corazón? Se torna horizontal. Y el pulmón, pequeño. Vamos a ver corazón grande, pulmón pequeño y blanco. ¿Qué vamos a decir? Cardiomegalia y congestión. Y eso no es real, ¿no? Ok. CID, PSA, CIA, flujo pulmonar aumentado, canal atrioventricular común, defecto septal atrioventricular, propio de los pacientes con síndrome de Down, flujo aumentado. Y flujo disminuido, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente? Cianótica, con flujo disminuido, zapato sueco. ¿Cómo es el cono de la pulmonar? ¿Es cóncavo, excavado o convexo? ¿Cómo es? Cóncavo, excavado. ¿Qué significa? ¿Cómo están las arterias pulmonares? ¿Dilatadas o hipoplásicas? Hipoplásicas. Y el flujo es disminuido, ¿no? ¿Y por qué es disminuido? Porque tiene obstrucción en la vía de salida derecha. Por eso veo los campos pulmonares oligoémicos, ¿no? Falot, zapato sueco, fácil. Cianótica, nace con cianosis, con distrés respiratorio, desatura, hace crisis de hipoxia. ¿Será un falot extremo? Si nace desde el nacimiento, hace cianosis severa, con esta placa, ¿qué diría? Falot, pero al nacer, falot extremo con atresia pulmonar dependiente. Pero si está estable, tiene 3, 4, 5 meses, satura 80%, no hace crisis, buen peso, buena talla. Con esta placa, ¿qué diríamos? Con un soplo en esta zona. Lux, impulso derecho y saturando 80-85%, sin evidencia de cianosis. Falot, clásico, el típico, lo más frecuente. Si nace con cianosis severa y hace crisis de hipoxia y tiene esta placa, diríamos, ¿es falot extremo? No, es diferente, este es el zapato sueco, ¿no? Vean cómo es la aorta, grande, excavado, la punta levantada, flujo pulmonar disminuido. En este caso, el pedículo es estrecho, se parece a un huevito, ¿no? Silueta cardíaca oval. Y el flujo está aumentado. Cianosis con distrés en un recién nacido, con esta placa diagnóstico. Transposición de grandes vasos completa, DTGB. No se les va a enseñar todo, sino lo más representativo, ¿no? ¿Qué cardiopatías son más frecuentes? ¿Acianóticas o cianóticas? Acianóticas, 85%, y menos frecuente, cianótica. ¿Cuál es la
acianótica más frecuente en rojo? C y D, comunicación interventricular. 20 a 30% de los pacientes que se hospitalizan puede llegar hasta 48%, o sea, la gran mayoría C y D. De todos ellos, ¿cuántos hacen repercusión hemodinámica? Insuficiencia cardíaca, si no los nutrimos, desnutrición, ¿cuántos harán toditos? La cuarta parte, el 25%. Y de los cianóticos, ¿cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente? Fallot, y le sigue transposición de grandes vasos. El diagnóstico, ¿en qué periodo lo hacemos? Usualmente en el periodo postnatal. ¿Pueden ser asintomáticos? Sí. ¿Pueden tener síntomas? ¿Manifestaciones de qué cuadro? ¿De qué síndrome? Insuficiencia cardíaca, lactancia entrecortada, taquimia, diaforesis, pobre ganancia ponderal. Si están en clase funcional 4, ¿qué tendrán? Disnea y fatiga en reposo. Traducido a un lactante, lactancia entrecortada, eso es al esfuerzo, ¿no? En reposo, politirates, tejido expiratorio, diaforesis profusa. Pueden o no tener cianosis. ¿A partir de cuánto se evidencia cianosis? En el pulso oxímetro. ¿Con cuánto? Menos de 80%. ¿Más de 80 tenemos cianosis? No. ¿Cuántos gramos de hemoglobina reducida necesitamos para objetivar cianosis? Más de 5 gramos de hemoglobina reducida. En otras palabras, un Fallot clásico, más de un año, se supone que tienen cianosis constante, tienen hipocratismo. Si tienen anemia significativa, ¿tenemos cianosis? No. ¿Se necesita cuántos gramos? Más de 5 gramos de hemoglobina reducida. ¿Pueden tener soplos? Sí o no. ¿Un CID tendrá soplo? Es fácil de escuchar. Un CIA al nacer, podré escuchar soplo de CIA a un niño de 3-4 años en foco pulmonar, Lups-Drup. Soplo en foco pulmonar y segundo ruido desdoblado fijo. En un recién nacido, ¿podré escuchar? Nada. Al comienzo la resistencia vascular pulmonar está incrementada, o sea, es difícil escuchar los soplos. Ya cuando cae, pasado el mes y medio, el soplo es más evidente. Para un CIB, ¿cómo sopla? En barra. O los sistólicos. Un PCA, ¿cómo sopla? Un lactante con ductus arterioso persistente. En foco pulmonar, al nacer un prematuro sopla, que tengan PCA, más del 60% silentes, o sea, no se confíen, al comienzo a veces no se escucha, conforme baja resistencia vascular pulmonar ya es más evidente, pasado el mes y medio. Pueden o no tener arritmias, taquiarritmias, bradiarritmias, bloqueo. Solo en el periodo postnatal podemos hacer el diagnóstico o en el periodo antenatal. Promedio 20ª semana de gestación, ecocardiografía. ¿Cuál es la indicación más frecuente para hacer un ecocardio? La sospecha del ginecólogo al hacer la ecografía fetal y ve su patrón que tiene en su mente del corazón, lo ve diferente, motivo por el cual indica, ¿no?, el estudio de la eco por un especialista. Otra indicación, cariotipos, ¿no?, trisomías.
Arritmia, taqui o bradiarritmia. Con el Doppler, con el eco pueden determinar cuánto de frecuencia cardíaca tiene un feto. Sospechar si está bloqueado o tiene flutter o EPCD. Diabetes. La diabetes se asocia con ¿qué cardiopatía? Cardiomiopatía hipertrófica. Usualmente es transitoria, es hormonal. Historia familiar de cardiopatías congénitas, de problemas genéticos, obviamente es una indicación. Miren, sospecha para trisomía, la triple prueba. Translucencia local, más de 3 milímetros, más estas pruebas séricas, disminuida la proteína plasmática A asociada a la gestación y aumento de la unidad beta de la gonadotropina humana. Sensibilidad, más o menos 90% para trisomía, ya sea 18, 13, 21. Si sale positivo, ¿qué se indicaría? Amniocentesis. En el país no está regulado aborto eugenésico, ¿no? En otros países sí. A mayor edad de la madre, mayor riesgo de trisomía. De la madre, ¿no? Comunicación interventricular. La cardiopatía congénita más frecuente. 20 a 30% hasta 48%. En síndrome de Down o trisomía 21, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente? ¿CIB? Falso. ¿Qué dice arriba? Defecto septal atrioventricular. ¿Qué es lo que tiene el defecto septal atrioventricular? Un CIA, ostium primo, de abajo, CIA. ¿Qué más? Un CIB de entrada o canal, y si es completo, una válvula AD común. Esto es lo más típico, lo más frecuente en síndrome de Down, no CIB, ¿sí? Esto es más complejo que un CIB. ¿Qué va a producir? Shunt de izquierda a derecha, flujo pulmonar aumentado, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar. O sea, necesita manejo de ICC, nutrición y cirugía. La fisiopatología de los pacientes que tienen CID. El shunt es ¿en qué dirección? ¿Derecha, izquierda o izquierda, derecha? Por sentido común. Circuito de alta presión, izquierdo. De baja presión. Solo hay diferencia de presión durante la sístole. En diástole las presiones son iguales. Por tanto, el shunt será de izquierda a derecha y holosistólico. Más o menos tercer espacio intercostal, soplo en barra. Lo típico. ¿Coincide o no con el pulso? ¿Coincide? Si es sistólico el soplo o lo sistólico, ¿coincide o no con el pulso? Obviamente que coincide. ¿Y coincide exactamente con el pulso o el soplo está un poquito antes, durante e inmediatamente después? ¿Sí? Coincide porque es solo, pero empieza el soplo un poquito antes que el pulso, porque es solo. Solo el pulso coincide con la mesosístole, ¿no? Periodo eyectivo. Como es holosistólico, el soplo empieza un poquito antes del pulso, ¿sí? En cambio, un soplo eyectivo, lux, coincide exactamente con el pulso. ¿Entendieron esta parte? Cuando se hace el examen físico, se ausculta, se palpa por separado o todo se hace en forma simultánea. Los que no tienen mucha experiencia, sería recomendable que todo lo hagan en forma simultánea, que integren. Si
tomo el pulso y coincide un soplo exactamente con el pulso en foco aórtico, lups, tup, y si irradia el cuello y tiene pulso parvus tardus, tiene frémito a nivel supraesternal, ¿cuál es el diagnóstico? Soplo mesosistólico, lups, tup, coincide con el pulso en foco aórtico y hay frémito. Estenosis aórtica, dificultad para abrir, ¿no? En este caso, ¿tiene sonido? ¿Hay audio? Veamos si hay audio. ¿Escuchan? Muy poquito. Bueno, es todo. O lo sistólico. Línea paraesternal izquierda coincide con el pulso. Si el CIB es pequeño, me dará insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar, desnutrición. ¿Verdadero o falso? Pequeño, no significativo. No da síntomas. ¿Cuál es el único riesgo? Va de una cámara de alta presión a otra de baja presión y el defecto es pequeño y sopla bastante. ¿Qué riesgo tendrá? El volumen no es significativo. Pasa poco volumen a alta presión. ¿Qué es lo que va a dañar? El endocardio del borde derecho y ¿quién está ahí? El velo septal de la tricúspide. ¿Qué es lo que puede provocar? Inflamación. ¿Cómo se llama esa inflamación? Esas vegetaciones. Endocarditis, trombótica, séptica, no bacteriana. Y si hubiera alguna infección extracardíaca, por ejemplo, en los niños, ¿qué es lo más frecuente? Casi el 100% de nuestros niños tiene caries profundas, pulpitis, bacteremia. ¿Qué es lo que podría ocasionar? Bacteremia, endocarditis infecciosa bacteriana. ¿Dónde ingresarían? A la vegetación aséptica. ¿Le pueden llegar el sistema inmunológico y destruir a estas bacterias dentro de la vegetación? No, hay un biofilm que los protege. ¿Y eso qué va a ocasionar? Fiebre prolongada, bacteriemia y todo el cuadro de endocarditis. Un CIB pequeño, ¿lo operamos? No. Pero le enseñamos a la madre cómo evitar endocarditis, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Profilaxis de endocarditis. Si le van a hacer un procedimiento dental, ¿qué es lo que debiera de recibir el niño? Amoxicilina, 50 por kilo, todo junto, una dosis, una hora antes. Si lo van a dormir, NPO, porque tiene muchas caries y en sala que van a curar todo. Ampicilina, la misma dosis, 50 por kilo endovenosa, una hora antes del procedimiento. ¿Algún otro recomendación para disminuir el riesgo de caries? Si le quitan el sarro, sangra, ¿no? Bacteriemia. Si le sacan una muela, bacteriemia. Hacer colutorios con antisépticos. ¿Qué antisépticos? Clorexidine al 0.125 baja el riesgo 16%. Estudio del 2019 de los americanos. O sea, todo ayuda. Los que han rotado o van a rotar, si van a cardio, por lo menos hay 2, 3 cuadros de endocarditis nueva todos los meses. Y la mayoría por caries complicada,
Y la mayoría de ellos que tiene CIB, lo más frecuente. Ahora, si el defecto es grande, ¿qué significa grande? Por la arteria pulmonar pasa más del doble que por la aorta. ¿Qué problemas me puede condicionar? Aparte de endocarditis. Insuficiencia cardíaca, mucho volumen que va a ir a pulmón, hiperflujo pulmonar, todo eso ¿a dónde llega? Al lado izquierdo. Y el lado izquierdo maneja mucho volumen, no, maneja presión, resistencias. Por tanto, 6D grande nos dará insuficiencia cardíaca. ¿En qué periodo? ¿Al nacer? No, porque el pulmón está duro. Tiene que bajar resistencia vascular pulmonar. ¿Cuándo baja? Pasado el mes, mes y medio, pasada la sexta semana. Si baja la presión, pasada la sexta semana, mes y medio, ¿qué pasa con el shunt? Aumenta de izquierda a derecha, más hiperflujo, más sobrecarga del ventrículo izquierdo por volumen, mayor insuficiencia cardíaca. La ICC en el CID es por falla de bomba, hay que dar digital. Te hago una eco y veo el defecto grande y veo ventrículo izquierdo dilatado. Miren, ¿es falla de bomba? No, la bomba es normal. Entonces, ¿por qué es la insuficiencia cardíaca? Por hiperflujo y por mayor trabajo miocárdico, pero la bomba es normal. ¿Hay que dar digital? No, porque el digital es inotrópico y el rango terapéutico es tan bajo que es fácil intoxicarlo. ¿Qué le puedo dar? Bajar la poscarga, captopril, diurético para bajar la precarga, furosemida, espironolactona para evitar que caiga el potasio. ¿Lo tendré que nutrir o no? Igual que a un niño normal eutrófico sin cardiopatía, o requiere más calorías. Hasta el doble de calorías. En un lactante de menos de 6 meses que tenga CID grande, insuficiencia cardíaca, desnutrición. ¿Cuál es su única fuente de aporte de calorías y proteínas? La leche, leche materna, o si no tiene la leche materna, fórmula, ¿no? Por tanto, se restringe el volumen de leche en estos pacientes para evitar que se sobrehidraten. ¿Verdadero o falso? Por sentido común, si no estudiamos. Los niños tienen que crecer y desarrollarse. Todo es inmaduro, su cerebro es inmaduro. Sus defensas dependen de la nutrición. Su vida depende de nutrirlos. El que piense que la leche es agua y hay que restringir, no sabe nada. Meterse con los niños es algo horrible, es un karma. Tarde o temprano se paga. ¿Y por qué dicen en los lactantes que tienen insuficiencia cardíaca descompensada por una cardiopatía, hay que restringir el volumen? ¿A qué se refiere? Los que hacen revisiones sucintas, someras, una hojita, quieren evitar gastar tiempo y solo colocan eso. ¿Es verdadero o falso? Es una verdad media. Tendrían que investigar y ver a qué se refiere, ¿no? Restricción de volumen. Ellos tienen hiperflujo pulmonar, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo más fácil que puedan tener? ¿Qué tipo de infecciones que los lleva a emergencia descompensados? Respiratorios, virales, virus sincicial respiratorio, ¿no? Entonces, motivo de descompensación, neumonías. ¿La neumonía es global o es bronconeumonía bilateral? Bronconeumonía en los lactantes en la tercera edad, no es mucho más grave. Bajan las defensas y se pueden complicar con neumonías bacterianas. Si llega en clase funcional 4 con politirasis, miren, 90 de frecuencia respiratoria, aleteo nasal,
le daremos leche. Tiene 3 meses, le daremos leche con 39, 40 de temperatura. En ese momento le daremos con politiraques, con aleteonas. Lo que quiere es respirar, se está muriendo. Le das la leche. Por más que esté de hambre, está con fiebre. Si no le bajamos la fiebre, convulsiona, ¿no? Si no solucionamos el problema, está luchando por respirar. No hacemos nada, se agota y hace falla ventilatoria, falla oxigenatoria, bradicardia, sistolia y se muere, ¿no? Si lo dejo en NPO, nada por vía oral, está en clase 4, politiraje, 90 de frecuencia respiratoria, sería malo si le doy leche. Tiene que estar en NPO, ¿no? Y si lo dejo en NPO 3, 4, 5 horas, ¿qué es lo que va a ocasionar? Lactan cada 2 horas. Si no le doy aporte de glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? Hipoglicemia, acidosis metabólica, convulsiona, se muere. Entonces, si lo dejo en NPO, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dextrosa, más electrolitos, sodio y potasio, porque su riñón es inmaduro. Si no le repongo sodio y potasio en mantenimiento, hace hiponatremia, va a convulsionar, hipocalemia, se va a distender su abdomen, ilio, arritmias. Entonces, ¿a qué se refería restricción de volumen en la ICC del lactante que tiene cardiopatía con un CIP grande? Al volumen que va por la vena, la dextrosa. ¿Cuánto de leche necesita un lactante de menos de 6 meses? Mínimo, más de 5 días. Ese valor tiene que aprenderse, lamentablemente, hasta que ya se jubile. ¿Cuánto es? A partir de 5 días hasta los 6 meses, ¿cuánto de leche mínimo requiere? 150 cc kilo día, lo mínimo. El máximo no tiene leche. Le pondría en ICC clase 4 150 cc kilo día de dextrosa endovenosa. Lo hinchado, lo llevo a edema agudo pulmonar, ya vino con clase 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restringir el volumen de la dextrosa, no de la leche, porque no está tomando leche, ¿no? ¿Cuánto? La mitad. 70, 80 cc kilo día. Eso es lo que dicen los americanos porque han estudiado y tienen guías, libros. Si leemos todo eso, nos damos cuenta, era la dextrosa y no la leche. Y si pensabas que era la leche, ¿qué ibas a recomendar? Si está en su casa, en clase funcional 3, ¿qué significa? Lactancia entrecortada, taquipnea, diaforesis y pobre ganancia ponderal. Pero en reposo estás tranquilo. Si tenemos esa mentalidad que le decimos a la mamá, no le des la libre demanda, ¿sí? Lo vas a encharcar, porque esta guía dice hay que reducir el volumen. Por flojo, por no estudiar, ir buscarse su libro o las guías de los americanos, y ahí si hubiese aprendido, no se restringe la leche, por el contrario, le das más aporte de calorías y proteínas, porque están en estado hipercatabólico, hasta 150, 200% más. La ley del mínimo esfuerzo, ¿es buena o es mala? Pésima en medicina, ¿no? Entonces hay que nutrirlos. El niño que vino con emergencia, ¿qué sería? Se baja la fiebre, ¿no? ¿Qué más? En NPO, ¿algo más? Si no está chocado, obviamente, le ponen dextrosa, electrolitos. Si no está chocado, furosemida, ¿no? Endovenosa, actúa rápida. Cuando esté mejor, le dan espironolactona y captopril por vía oral. Ya le tomaron el hemograma, velocidad PCR, hemocultivos y lo cubren con antibióticos. ¿Qué otra opción habrá para evitar que se agote? ¿Solo manejo farmacológico o manejo de apoyo ventilatorio no invasivo? ¿Quién rotó? ¿Quién ha rotado por cardio? En ese estado, ¿qué se les pone? CPAP. ¿Qué es CPAP? Ventilación
no invasiva, presión positiva continua, en inspiración y expiración. ¿Esto qué va? ¿En qué forma les va a ayudar? Al aumentar la presión intratorácica con CO2 lo más bajo posible, disminuye el retorno venoso, disminuye el flujo pulmonar y la sobrecarga izquierda, y aparte bajo la postcarga. Con eso lo voy a estabilizar más rápido, ya no va a tener mucho distrés, y le voy a poner una sonda especial de alimentación siliconada o poliuretano, y empiezo lo más pronto posible que nutrición enteral continua 24 horas. Voy a restringir el volumen al comienzo, de acuerdo a cómo lo tolere, voy aumentando, pero dentro de las primeras 24 horas ya tengo que darle todo su requerimiento por vía enteral. ¿Cuánto es? En promedio, más o menos de 6 meses estables, normales, son 110 kilocalorías. Necesito darle más de 150 hasta 220. La única forma que me permite lograrlo en usos intermedios es directo, lactando de su madre. Está en UCI, no está en condiciones. Es la infusión continua 24 horas. ¿Con qué fórmula? Leche materna pura. Es lo mejor para un lactante normal, pero para uno desnutrido, con insuficiencia cardíaca, en estado hipercatabólico, será lo mejor. Es insuficiente en calorías. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Agregarle módulos calóricos, aceite vegetal TCM, triglicéridos de la cadena media, que es ideal para síndrome de mala absorción, y polímeros de la glucosa. Con los dos módulos calóricos vamos a enriquecer la leche. ¿Cuánto es la densidad calórica de la leche materna? Cuando les enseñen, vayan a pediatría 1, van a recordar 670 kilocalorías por litro. ¿De dónde sale eso? 20 calorías por onza. ¿Cuánto es la onza? A ver, las chicas modernas. Los chicos ya, tú querías hablar. ¿Cuánto trae una onza? Muy bien, 30 cc. Entonces, 20 entre 30, ¿cuánto es? 1, no es 1. Menos de 1, ¿cuánto? 0.66 hasta el infinito. Redondeamos 0.67. Uy, de ahí salió el valor de 670 calorías por litro, ¿no? Por mililitro, 0.67, no es 1. Entonces, ¿qué es lo que tendría que darle? Leche materna enriquecida. Si no hay leche materna, no tiene la madre, ¿qué hacemos? Sacamos del banco de leche, ¿no?, de la institución, de una madre que ha donado y que está refrigerada y que puede durar meses, porque no hay ninguna fórmula que tenga las inmunoglobulinas de la leche materna. No hay, ¿no? ¿O hay? Y si no hay bancos de leche y la madre no tiene leche, ¿qué hacemos? La última opción, leche maternizada, que no tiene esas defensas, ¿no? Y le agregamos los módulos calóricos, infusión continua. ¿Entendieron? Es un tema muy sensible en el país. Todos nutren, salvo algunos cuantos, pero está cambiando poco a poco y todos tenemos que contribuir, ¿no? Muy bien. Si pasan los años y no se ha corregido el defecto, desnutrido, puede tener localitis y se puede morir. Si no se muere, con los años, ¿qué pasa con las arteriolas pulmonares? Hay más del doble de flujo pulmonar. ¿Qué hacen las arteriolas? Primero, vasoconstricción. ¿Y eso qué condiciona? Hipertensión pulmonar por vasoconstricción. Con los meses se hipertrofia la media, ¿no? La media se hipertrofia. Lo operamos, regresiona, pero pasan más meses, años. ¿Qué pasó con esa arteriola? Fibrosis, cicatriz,
y trombosis. ¿Cómo se llama ese estadio? Síndrome de Eisenmenger o enfermedad vascular pulmonar oclusiva. ¿Qué pasa con la resistencia pulmonar? Esto era así, ¿no? Antes. Ahora, la resistencia y presión pulmonar suprasistémica. ¿Soplará? Soplaba antes. Primero se igualan, el shunt se torna bidireccional, soplará. Un paciente con CID que ya tiene Eisenmenger, ¿sopla o no sopla? 90 acá y 90 acá. ¿Cómo es el flujo bidireccional? ¿Sopla o no sopla? No sopla. Si ya no hay, ¿qué es lo que aparece al examen físico? Es patognomónico de hipertensión pulmonar. ¿Quién me dice? Los que no han rotado. A ver. Le pongo 20 cuando rote. ¿Quién quieren 20? No quieren 20. Ya 19. Estamos hablando de foco pulmonar. ¿Qué se escucha en los focos aórtico y pulmonar? ¿Qué se escucha? El segundo ruido, el cierre de las válvulas. ¿Cuál es el circuito de alta presión? Izquierdo, derecho, circuito de baja presión. ¿Qué segundo ruido es más fuerte por sentido común? Aórtico. Pero si ya tiene Eisenmenger, ¿qué pasa con el segundo ruido pulmonar cuando hay hipertensión pulmonar? Fuerte, se refuerza, más fuerte que el aórtico. Ya está fácil. Escucho acá, no hay soplo, foco pulmonar, loop dup, paso al aórtico, más despacio. Fácil, hipertensión pulmonar. Si antes tenía CID y soplaba, ahora no escucho el soplo y tiene cianosis, hipocratismo y desatura, ¿qué diagnóstico es? Eisenmenger. Enfermedad vascular pulmonar oclusiva. ¿Lo operamos? El hematocrito está subiendo, la saturación está bajando, ya lo operamos. ¿Qué hacemos? Parada cardíaca, un parche, y se murió, no salió de sala. Ahora, lo escribimos en la historia, le prometimos a la mamá y al papá, lo vamos a curar, porque somos buena gente, pero se murió. ¿Por qué se murió? Caminaba 3, 4 cuadras y se fatigaba. Ahora ya no camina. ¿Cómo hace? O sea, como antes era el flujo aumentado, ¿no? En Eisenmenger el flujo cayó, disminuido. Pero ¿por qué caminaba 3, 4, 5 cuadras y recién se fatigaba? Porque mantenía gasto cardíaco a pesar del flujo pulmonar disminuido. ¿Y de dónde venía ese flujo? Del shunt de derecha a izquierda, o sea, sobrevivía por su CID. Lo tapamos, lo matamos. O sea, cuando ya hay Eisenmenger, hay que corregirlo, operarlo. ¿Qué opción? Aparte de darle, por si acaso, sildenafilo que baja la presión, o inhibidores de la endortelina, que también son para bajar la presión pulmonar. ¿Qué opción quirúrgica habría si está contraindicado poner un parche? Todas las arteriolas, todo el pulmón está malogrado, ya no sirve. Le cambiamos el pulmón, ya. Pero el corazón ya está mal, pues. Le cambiamos también el corazón, o sea, el trasplante de corazón-pulmón. En teoría, en la práctica, mejor lo diagnosticamos, lo referimos, lo nutrimos y lo operamos, ¿no? Y se curó. Y ya tiene futuro y puede estudiar lo que quiera, ¿no? ¿Entendieron? Cardio no es difícil, como cualquier otra de las especialidades, si es que logramos entender. Fisiología, fisiopatía, si se entiende, es fácil y bonito. Si no se entiende, imagínense una emergencia. Un paciente que venga con un infarto o con séptico, si no sé, tendré tiempo de decirle a la mamá, un ratito voy a chequear. Vamos a ser pacientes nosotros algún día, sí.
algún familiar muy cercano, muy amado, y en ese momento vamos a hacer los peores pacientes, porque todo se nos viene a la cabeza, ¿sí o no? ¿Y qué vamos a hacer? Si estamos conscientes, vamos a rezar y rogar para que el colega sea competente. ¿Para qué llegar a ese extremo? Mejor hagamos nuestra tarea. Desde ahora entendamos y comprendamos. Nos vamos a demorar un poquito más, pero nos va a ayudar y vamos a ver que la medicina es hermosa. Se puede aprender muchas cosas, igual que los americanos. Ahora no hay barreras en la información. Todo está al alcance. Sí, son inteligentes. A ver, sigamos. El EKG lo podemos deducir. Si el CID es grande, ¿qué es lo que está dilatado? Las dos cámaras, más izquierda o derecha. Izquierdo maneja presión y le llega mucho volumen, por tanto se dilatan los dos, pero más izquierdo que el derecho. Y al examen que habrá impulso derecho es anormal, impulso izquierdo también. Y el choque de punta, si es ventrículo izquierdo, ¿dónde se va cuando crece el izquierdo? Quinto espacio, línea media clavicular, hacia abajo y hacia afuera. En esta zona, con los dedos, entre los espacios intercostales, siento el latido cardíaco. ¿Qué digo? Corazón izquierdo está crecido, ventrículo izquierdo, sobrecarga el volumen. Y acá también, o sea, es un isopla, es un CID grande. Si es mediano, solo escucharía impulso izquierdo. Si es pequeño, habrá cardiomegalia y CT. Si tiene Eisenmenger y ya tiene hipertensión pulmonar suprasistémica, ¿dónde está el eje? ¿A la izquierda, como en el CID sin hipertensión pulmonar grande, o a la derecha? Ya tiene hipertrofia derecha importante. ¿Dónde está el eje? A la derecha. ¿Y dónde veo? D1, ¿dónde está? Izquierda. Si está positivo, el eje está a la izquierda, fácil. Si está negativo, a la derecha. Eisenmenger, 1 negativo, a la derecha. ¿Qué estará hipertrofiado? ¿Izquierdo o derecho? Eisenmenger, hipertensión pulmonar severa, suprasistémica. Derecho. ¿Dónde veo? Precordiales derechas. 1, 2. A ver, ¿me ayudan? 1. Alfas, ¿sí o no? Hipertrofia derecha. En B5, B6, ¿qué evalúa? Izquierdo, uy. Muy negativo es el derecho. La R que es del izquierdo pequeñita. ¿Qué significa? Eje a la derecha, hipertrofia derecha. Fácil, todo se deduce. La placa, ya lo vimos, ¿no? ¿Cómo está el cono de la pulmonar? El arco medio. Convexo, dilatado. La aorta pequeña, la punta hacia abajo y hacia afuera, porque está crecido el izquierdo. Y el derecho también. O sea, está, también un poco levantada. Miren, la punta hacia abajo y hacia afuera y algo levantada. En la lateral, ¿dónde está el derecho? ¿Anterior o posterior? Ventrículo derecho es anterior. Anterior, posterior, columna. Normalmente contacta el tercio inferior, solo esta porción. En este caso con CID grande, ¿cuánto contacta? Casi todo el esternón. Por eso lo puedo palpar al examen. Y ese signo se llama impulso ventricular derecho o actividad ventricular derecha, que significa crecimiento de esa calidad. Y el flujo llega hasta ápices y tercio externo. La pulmonar muy dilatada, la rama derecha, es una adolescente. ¿Esto es flujo aumentado? No, son mamas. Miren arriba, negro abajo, o sea, tiene Eisenmenger. Un adolescente, pulmonar dilatada, flujo disminuido, segundo ruido reforzado. Antes tenía soplo, ahora no tiene soplo. Diagnóstico,
Desatura hipocratismo Eisenmenger. Le hacemos cateterismo, vemos resistencia aumentada, presión aumentada, le ponemos oxígeno al 100% para, ojalá baje resistencia y presión. No baja, ¿lo operamos? Trasplante, corazón, pulmón, si ya está hasta la en clase 4 terminal y si hubiera la opción, ¿no? Pero corregirlo contraindicado. La ecografía permite confirmar el diagnóstico. El diagnóstico es eminentemente clínico. Con el examen físico podemos confirmar el diagnóstico. La eco solo es para confirmar, ver el tipo de CIP, la repercusión y si hay alguna patología asociada. Cavidades izquierdas, ventrículo izquierdo es posterior, acá está el traductor, anterior. Estoy en el pecho, anterior. Por tanto, el derecho es anterior. El septo interventricular, ventrículo izquierdo es posterior. Miren, tremendo ventrículo. La aorta, la aurícula izquierda y un defecto. ¿Hacia dónde va el shunt? Hacia el traductor que está adelante. El shunt es izquierda a derecha. Cuando tenga Eisenmenger, ¿cómo sería? De acá para acá. Lo vería azul. Si veo los astrónomos, si ven una luz, una estrella que se acerca a la luz, ¿cómo lo ven? Rojo, que es el lenguaje internacional. Si se aleja la luz, frío, azul. Igualito, se acerca el traductor, rojo. Izquierda, derecha, ¿no? Si se aleja, lo vería así. Azul. Derecha, izquierda, Eisenmenger. Aorta, debajo de la aorta, va hacia el ventrículo izquierdo. ¿Qué shunt es? ¿Izquierda, derecha o derecha, izquierda? Izquierda, derecha, va hacia el traductor, que está en la porción anterior del cuerpo. ¿Qué es esto? Lo mismo. CID, canal, un CIA, ostium primum y una válvula AB común. Lo mismo. ¿Qué diagnóstico? Defecto septal atrioventricular o canal atrioventricular. ¿Propio de quién? Distonía 21, lo más frecuente. Tratamiento, ya hablamos. Insuficiencia cardíaca, ¿no? No solo drogas, si viene en clase 4 con mucho distrés, CPAP. ¿Qué evita el CPAP? Que se agote y tenerlo que entubar. Si está entubado hay más riesgo de infecciones intrahospitalarias asociadas al ventilador, pseudomonas, klebsiella, hongos. Soporte nutricional. No se restringe la leche, ¿no? No se restringe, más bien hay que enriquecerla, que sea hipercalórica con respecto a la leche materna. Anemia, corregimos la anemia. Neumonías a repetición, ¿no? Antibióticos. Profilaxis para endocarditis. Que no tengan caries. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacen en otros países? Vitaminas con flúor. Acá no hay. ¿Por qué no hay? Bueno. Agua potable con flúor. ¿Por qué no hay acá? No nos interesa. Nos interesa tantas cosas y no haya flúor en el agua potable. Mal, vamos. ¿Qué otra forma? Cepillo, hilo dental. Otra forma. Aunque no tengan caries, siempre tienen que llevarlo al dentista, ¿no? Para que le pongan toques de flúor. Si le va a sacar el sarro y tiene CID el paciente, ¿qué debería de hacer? ¿Qué dijimos? Amoxicilina 50 por kilo, una dosis, una hora antes. ¿Por qué no lo divido? Porque es profilaxis. Cuando haga la bacteriemia, quiero el pico. Si lo divido, ¿me va a erradicar la bacteriemia? No, no es tratamiento, es una bomba para erradicar la bacteriemia, ¿no? Una hora antes. Y el colutorio, ¿no? Si tuviera una infección extracardíaca, ¿qué hacen?
Le dicen a la madre, cualquier signo de diarrea, de infección, diarrea, fiebre, problema térmico, respiratorio, ¿a quién debe acudir? A su doctor, a su pediatra de confianza, entrenado, y él verá si es viral, sintomáticos. Si es bacteriano, antibióticos. Se corta la infección, se evita la bacteriemia y endocarditis. ¿Entendieron? Bien nutrido y sus vacunas, ¿no? Procedimientos. Si es un CIB muscular bajo trabecular, miren, con cardiología intervencionista, percutáneo. Inclusive lo pueden hacer si fuera perimembranoso, pero con mucho cuidado. Perimembranoso, ¿qué significa? Subaórtico. Si no tengo cuidado, ¿qué puedo dañar? La válvula aórtica. ¿Y qué pasa por ahí? Por el defecto perimembranoso. El haz de His puede salir bloqueado, terminar con marcapaso o con daño valvular. Muy pocos centros hacen el cierre percutáneo de CIB perimembranoso. La mayoría claviculares, más abajo, ¿no? Otra forma, híbrido. Cirugía toracotomía y con un intervencionista pulsa el ventrículo derecho y cierra el defecto. La forma tradicional quirúrgico. ¿Cuándo? Cuando el defecto es grande. Ya hablamos de defecto grande. Si es pequeñito, lo cerramos. Hay riesgo de mortalidad porque hay que parar el corazón, hay que abrir el corazón. Circulación intracorpórea. Si es pequeño, no. Pero sí, instruir a la madre y al padre cómo evitar la endocarditis, ¿no? Si tiene Eisenmenger, dijimos no. Si ya tiene hipertensión pulmonar, el hueco es grande y no hay ICC, ¿qué debemos de hacer? Cateterismo para medir presión, resistencia y hacer la prueba del oxígeno. En otros países tienen una sustancia que es vasodilatador pulmonar selectiva, por vía inhalatoria. ¿Cómo se llama? Para tratar hipertensión pulmonar en cuidados intensivos. Óxido nítrico. Si no tenemos oxígeno al 100% y a los 10 minutos medimos presión y resistencia. Si no baja y sigue alta, Eisenmenger, no lo operamos, ¿no? Cirugías paliativas. ¿Qué significa? Hacer algo previo a una correctora porque no puedo corregirlo. ¿Cuál es la única indicación? CIBs múltiples tipo queso suizo. Se hace un banding. ¿Qué significa banding o cerclaje de la pulmonar? Se crea una estenosis pulmonar moderada, gradiente 40-50 milímetros. Con una banda se reduce el diámetro del tronco de la pulmonar. Y al año o 2 años, si son CIBs múltiples, los pequeñitos ya se cierran. Ya con un eco, con ayuda transesofágica, se va cerrando los más grandes. Solo es la única indicación. Porque se puede operar a partir de 3 kilos de CIB, no hay problema. CIB es una cardiopatía de mediana complejidad. No debiera haber desnutridos, ¿o sí? ¿Es fácil nutrirlos? Sí. Si no sabemos, sería un problema de salud pública muy importante, porque es lo más frecuente, ¿no? ¿Y la cirugía correctora requiere circulación extracorpórea o no? ¿Verdadero o falso? ¿Necesita parada cardíaca? ¿Hipotermia? Sí, pues porque el defecto está dentro del corazón. Obviamente conlleva a cierto riesgo. No operar, Eisenmenger, mortalidad aumentada, ¿no? Hay que operar si el defecto es grande. ¿Alguna pregunta de CIB? Claro. Volamos. CIA es la segunda cardiopatía más frecuente.
El Xiang es igualito que en el CIB, de izquierda a derecha. La aurícula izquierda tiene ligera presión incremental con respecto a la aurícula, la izquierda con respecto a la aurícula derecha. Por tanto, el Xiang es de izquierda a derecha. El CIB me daba sobrecarga de volumen de las dos cámaras más izquierda. El CIA, ¿qué sobrecarga? ¿Izquierdo o derecho? Solo derecho, muy bien. ¿Y va de una cámara de alta presión o de baja presión? Baja presión. Por tanto, la sobrecarga del volumen del ventrículo derecho lo tolera en general muy bien. ¿Sí o no? Sí, pues porque el ventrículo derecho nació para manejar volumen a baja presión a través de las cavas, ¿no? Le llega de la aurícula izquierda algo más, lo acomoda. Por tanto, es la norma, es la regla que los pacientes con CIA mediano a grande presenten insuficiencia cardíaca de lactantes, niños preescolares, escolares. ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien. Sobrecarga de volumen de cavidades derechas, por tanto habrá impulso ventricular derecho. ¿Habrá hepatomegalia? No, porque hepatomegalia es signo de ICC. ¿Habrá cianosis? No, porque es Xiang de izquierda a derecha. No. Acianótico, más de 95 la saturación. ¿Y al examen qué se escuchará? Un soplo. ¿En qué foco? Miren qué foco es. Pulmonar. Escuchen el soplo. Mesosistólico, en foco pulmonar. Lups, drup, lups, drup, lups, drup. ¿Qué escucha? Sin soplo. Lup, tup, lup, tup. Primero y segundo ruido. Sin soplo. Lup, drup, lup, drup. ¿Qué varió? Segundo ruido, desdoblado fijo. Lup, drup, lup, drup. Más el soplo. Lups, drup, lups, drup. Soplo sistólico. Holo o meso. Lups, drup. Meso. Coincide con el pulso, con impulso derecho, asintomático. Satura bien. Diagnóstico. Pongo la mano al fuego, es 6. ¿No es? Si no da ICC en la edad pediátrica, ¿cuándo se complican? A partir de los 20 y 30 años, insuficiencia cardíaca, arritmias, hipertensión pulmonar. O sea, puede desarrollar Eisenmenger y ser inoperable, sí, a la larga. ¿No? Hay que cerrarlo si es grande. Sí. En la edad neonatal del lactante, no, pues porque no es urgente. Que crezca el niño 3 a 4 años y lo cerramos. ¿Quién me dice eso? Aquí se llama embolismo paradójico. Les doy un ejemplo, un caso real. Hace como 5 años viaja una familia peruana con su hijo de 2 años, 3 años. Al niño le da diarrea, vómito, diarrea, deshidratación. Lo llevan en emergencia, prueban tolerancia oral y no toleran, vomitan. ¿Y cómo lo van a hidratar? Con la vía, ¿no? Mientras le están colocando la vía, el niño se defiende, llora, y en forma brusca la enfermera nota hemiparesia en el cuerpo izquierdo. Llama al doctor y la mamá, el papá se enteran y se armó el tiro. Llaman al neurólogo y le pide una tomografía, y en la tomografía no sale nada cerebral. ¿Qué pasó? No tenía nada. Sí tenía papismo, o sea, estaba focalizado en forma brusca y no sale nada en la tomografía. Diagnóstico, ¿era hemorragia? No, era isquémico, brusco, émbolo. ¿Qué émbolo? Al año de ese episodio vino
por consultorio caminando el niño, o sea, se recuperó. ¿Era un trombo? No era trombo. Con trombo, obviamente, hubiese sido el resultado peor. Embolismo gaseoso. Nunca han visto cuando ponen vías y ponen destroza, pasa. Burbujas de aire. Si el corazón es normal, ¿dónde va? Lado derecho, tronco, ramas, arteriolas, capilar, y en el capilar se disuelve, pasa al alveolo. Si tiene un CIA y el niño hace valsalva, se protege, puja, aumenta la presión en la aurícula derecha, un poquito más igual a la izquierda, aumenta y en ese momento pasa una burbuja. Embolismo gaseoso, embolismo paradójico. El EKG, ¿cómo está el eje? Si hay crecimiento, sobrecarga de volumen derecha. ¿Dónde estará el eje? A la derecha. ¿Y cómo lo veo? En uno. ¿Uno dónde está? Izquierdo, negativo. Por tanto, el eje se va a la derecha. Perfecto. Y veo que de 1, de 2, resaltas, crecimiento derecho, con imagen sugestiva de bloqueo de rama derecho. La placa, la punta levantada, redondeada. ¿Cómo está la pulmonar? ¿Cóncava o convexa? Cóncava es así, balón. Convexo, como se dice. Y el flujo llega hasta la periferia. La eco confirma el diagnóstico, el tipo de CIA. Hay varios tipos de CIA. A ver, veamos. Video. Ostium secundum. Cava superior, por acá cava inferior. De izquierda a derecha. El traductor está abajo. O sea, se acerca al traductor rojo. Lo mismo de izquierda a derecha, ostium secundum. Miren, tienen bordes adecuados, ¿no? Este es un alto, tipo seno venoso, alto. No tiene bordes adecuados arriba. Por tanto, este lo podrías cerrar con un dispositivo. El dispositivo necesita bordes. ¿Cuál es el único CIA que puede ser cerrado con cierre percutáneo, con dispositivo? El más frecuente, el que está en medio. ¿Cuál es? CIA ostium secundum, porque tiene bordes alrededor, ¿no? En cambio, el alto y el bajo se puede, no. Arriba están las cavas, la vena pulmonar, abajo tienen las válvulas, no se puede anclar. Ostium secundum, solo con cierre percutáneo. Veamos, vean, ingresa por dónde, por vía femoral, catéter, aurícula izquierda, aurícula derecha, con eco o con fluoroscopía, libera en el extremo distal y luego el extremo proximal. Si le toma el eco, queda en observación y al otro día, si no había ninguna complicación, alta. Si no se puede cerrar porque no tiene bordes adecuados o el CIA es alto, tipo seno venoso u ostium primum, cirugía convencional. ¿Cuándo? ¿Cuándo dijimos? Cuando ha crecido 3 a 4 años, ¿no? No necesito cerrarlo antes. 3 a 4 años, con parada cardíaca, con circulación extracorpórea. PCA, la tercera cardiopatía congénita. El Shan es de aorta descendente a la arteria pulmonar, de alta presión a baja presión, por tanto es de izquierda a derecha. Me produce sobrecarga de volumen de qué cavidad, izquierda o derecha. Solo izquierda. CIA es derecha. Pregunta, ¿por qué no se me sobrecarga de volumen el ventrículo derecho si llega de la aorta descendente a la arteria pulmonar?
Porque hay válvula pulmonar competente. Si no hubiera válvula, claro, regresaría al ventrículo derecho, ¿no? Me dilata tronco de la pulmonar, hiperflujo, sobrecarga de volumen izquierdo. Sobrecarga de cavidades izquierdas, ¿no? De la aorta descendente, del istmo de la aorta a la arteria pulmonar. Como más presión tiene la aorta, tanto en sístole como en diástole, el shunt será izquierda-derecha, sisto diastólico. Más presión hay en la aorta, ¿no? En los dos tiempos, ¿sí o no? Por tanto, el shunt es en foco pulmonar, en maquinaria, sisto diastólico, vapor de agua. Sobrecarga de volumen, cavidades izquierdas, insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo? Cuando cae la resistencia vascular pulmonar, como el CID. Neumonías a repetición, desnutrición, hipertensión pulmonar, Eisenmenger. ¿Quién quiere ganarse 5 puntos? En Eisenmenger, en PCA, ¿dónde veo la cianosis? Hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde es la mezcla? Fuera del corazón, acá, aorta descendente, ¿no? De acá va la pulmonar. Se invierte el flujo. ¿A dónde? Abajo. Arriba, rosado. Si no ven los pies, se les pasó. Arriba, estatura normal. Se examina solo cara, mano, todo. ¿Qué es lo que tendría? Segundo ruido pulmonar reforzado, hipertensión pulmonar. Uy, tendrían que estar moscas. ¿Desde cuándo está la cianosis? Uy, hace 2, 3 años. Y antes no, rosadito. Y antes soplaba. Tenía cardiopatía. Uy, ahora está con segundo ruido aumentado. Hipertensión pulmonar. Eisenmenger. Pero no veo cianosis acá. Quítate. Uy, acá. Hipocratismo y cianosis abajo y de estatura. Cianosis diferencial, o sea, acá cianosis y arriba rosado. ¿Cómo es el soplo? ¿Cómo dijimos? En maquinaria. Sístole. Escucho el segundo ruido en foco pulmonar. Escucho. No hizo palo. ¿Se escucha o no? Normalmente se escucha look du. Ahora, ¿escucho segundo ruido? No le escucho. ¿Por qué? No hay segundo ruido. Sí hay, pero no le escucho. Está enmascarado el segundo ruido por el soplo. Justo donde está el segundo ruido, miren, es más intenso el soplo. Porque si no hubiera segundo ruido, ¿qué significaría? ¿Qué segundo ruido? Cierre la pulmonar. Si no se cierra, insuficiencia pulmonar. Tendría, si no tuviera PCA, loop. Y no es el caso, no es el soplo. Digamos, ¿cómo es el pulso? Si hay sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, solo del ventrículo izquierdo, según la ley de Frank-Starling, a mayor distensión de la fibra muscular, mayor fuerza de contracción. ¿Cómo es el precordio? Hiperkinético. ¿Cómo es el pulso? Zeller, saltón grande, miren, así amplio, lo normal es así, amplio, y la base es pequeñita, ¿sí? Pulsos amplios, Zeller, saltón grande, corazón hiperkinético, cianótico, soplo continuo, sisto diastólico, segundo ruido pulmonar enmascarado. El EKG, ¿dónde está el eje? Está crecido el izquierdo, ¿no? La punta está hacia abajo y hacia afuera. Y el pulso amplio, Zeller, acianótico. A la izquierda, 1. ¿Dónde está 1? Acá. Lo veo positivo, eje a la izquierda, fácil. ¿Y en qué cavidad está crecida? Izquierdo. ¿Dónde veo? Precordiales. ¿Cuál? Las del izquierdo. D5, D6. Está el medio voltaje. Uy, muy crecido. Solo esto me dice que es por sobrecarga de volumen diastólico. Si fuera así negativo,
sobrecarga de presión, estenosis aórtica, hipertensión arterial. Todo eso no es necesario que no les voy a preguntar todas esas cosas. Lo que les piden, casos clínicos, ¿no? Lo más típico, si bien ponen en el sílabo diagnóstico diferencial, pero ¿qué nos dicen? Por favor, solo enséñenles lo más típico, lo más frecuente, lo más representativo, y también eso en la evaluación, ¿no? O sea, no es difícil el examen. Obviamente para nosotros tenemos que tener toda la información por darle seguridad al bebé, a la madre, al padre, y para proteger pues al servicio a la institución. Tenemos que saber. Si no sabemos, en vez de ayuda podemos dañar al paciente. La eco confirma el diagnóstico, dilatación de cavidades, mide el grado de presión pulmonar, si hay alguna complicación, endocarditis. Miren, aorta descendente, arteria pulmonar, el traductor está delante, en foco, cerca del foco pulmonar. Chandet, izquierda, derecha. Si fuera Eisenmenger lo vería en azul. La placa, crecimiento de cavidades izquierdas, flujo aumentado, y la pulmonar está dilatada. El PCA, ¿cuándo es malformación? Cuando el recién nacido es prematuro, verdadero o falso. Falso, prematuro, inmaduro. Entonces, ¿cuándo es malformación? Cuando el recién nacido es a término y pasan los 3 días de vida. ¿Entendieron? Por tanto, si hay un prematuro asintomático que tiene un PCA del prematuro, ¿lo mando a cerrar el PCA? Cuando madure se va a cerrar. ¿Para qué cortarle por acá? No tendría sentido. Eso es no entender y no comprender. Pero si está en un ventilador, el corazón es así, el hígado es así, nació con membrana hialina, lo intuban, le ponen surfactante y lo ponen al ventilador. Lo hubiesen puesto mejor en CPAP. Se lo ponen al ventilador, tienen que ponerle CO2 alto, volumen alto, presiones altas. Eso se asocia con permanencia del ductus. Si tiene menos de 28 semanas, menos de 1 kilo, el ductus es enorme. Si le pongo mucho oxígeno, el oxígeno en los recién nacidos al término, ¿permite cerrarlo o no? Nosotros cuando hemos nacido al término, al respirar, aumentar la presión parcial de oxígeno, ¿qué hace el oxígeno? Vasoconstricción. Porque hemos sido a término, maduros. Si es inmaduro, ¿puede hacer eso el oxígeno? No, porque está inmaduro. ¿Qué pasa con las arteriolas pulmonares? Si le pongo oxígeno, se dilatan. Y si hay un PCA grande, como baja la presión intrapulmonar, aumenta la presión de la aorta, se inunda el pulmón. Entonces, lo típico del PCA del prematuro grande sintomático, al tercer día, luego de mejorar en el ventilador por la membrana hialina, luego del surfactante, se descompensa, suenan las alarmas, necesita más presión, más CO2 para mantener saturación. El hígado crece en forma significativa, le toman la placa y se ve el corazón, que era pequeñito, hidroesmerilado, se ve ahora cardiomegalia importante, pulmón blanco, y no sopla. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Llamar a quién? Al cardiólogo para que le tomen un eco. Si es prematuro, menos de 28 semanas, menos de 1 kilo, ¿qué es lo que debe de tener? Un PCA enorme, gigante. Le toman el eco y confirman, es un PCA gigante del prematuro, con ICC refractario. ¿Qué le damos? Furosemida, ¿no? Hacemos balance negativo y el hígado sigue grande y el pulmón sigue blanco. Hace azoemia, falla renal y no lo puedo manejar. Dobutamina, igualito. ¿Y por qué si le doy furosemida no mejora? Es prematuro.
La furosemida inhibe el metabolismo de las prostaglandinas. En otras palabras, le doy furosemida y abro más el ducto. Le doy oxígeno, inundo más al pulmón. O sea, médicamente puedo manejarla. Emergencia médica quirúrgica. O sea, el manejo médico tradicional. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Cerrar el ducto del prematuro grande sintomático. O si no, se le muere el paciente. ¿Por qué se puede morir? Prematuro, ¿con qué se asocia? Hemorragia intracerebral, ¿no? Retinopatía del prematuro. ¿Qué más? NEC, isquemia mesentérica, se puede perforar el intestino. ¿Qué más? Se puede dañar el pulmón por oxígeno alto, presión alta, volumen alto. ¿Cómo se llama eso? Displasia broncopulmonar. Si está en el ventilador, ¿qué le puede dar? Neumonía asociada al ventilador, Klebsiella, pseudomonas, hongos, sepsis. Entonces tengo que cerrarlo. ¿Con qué lo cierro? 5 puntos. Están en entonces ahí. Saliendo ahí, 5 puntos. Se inició primero con AINES, ¿no? Indometacina, endovenoso. Porque los americanos todo lo tienen, o sea que me digas, nosotros no tenemos. Si ustedes tienen experiencia con indometacina oral, esté así, y se dice, todos lo tenemos. Si uso oral, si le pasa algo, me cuelga. Eso ya será para países. Pero eso se asociaba con mayor isquemia mesentérica, mayor isquemia renal. Por tanto, pasaron a ibuprofeno endovenoso. Y ahora último, paracetamol endovenoso. Hay algunos estudios con vía oral. Reitero, todo ellos lo hacen con sus guías, no pueden improvisar. ¿Sí? Si no se cierra con el tratamiento médico con los AINES, ¿qué harían? Toracotomía, ligan el ductus, el corazón se achica bajo los parámetros, lo saco del ventilador. ¿Entendieron? No es difícil si uno entiende. Si uno no entiende, lo dejas en el ventilador 1 mes, 2, 3 meses, 4 meses. Eso sería terrible, ¿no? Y el daño pulmonar puede ser irreversible con la displasia broncopulmonar. Lo que mencionamos del prematuro, los factores de riesgo que ya mencioné, las complicaciones, el tratamiento médico para cerrar el PCA grande del prematuro sintomático. Le darían ibuprofeno endovenoso a un recién nacido prematuro con PCA pequeño asintomático o no. No tiene riesgo, se va a cerrar solito. Quizá lo del paracetamol, ¿no? Que tiene menos riesgos, que utilizan ahora vía oral. Pero los otros AINES peligrosos. Y si no respondía, cirugía, ¿no? Unas palabras de coartación. Hay 2 tipos de coartación: neonatal y la coartación que antes se mencionaba, tipo adulto o postductal. La neonatal es preductal. Cuando hablemos de cardiopatía neonatal, significa algo leve o algo muy grave. DTTB, transposición de grandes vasos, falo de extremo, cianosis desde el nacimiento, ¿es algo muy grave o algo no tan grave? Muy grave. Todo lo que sea neonatal, grave. PCA grande del prematuro sintomático, gravísimo, emergencia. Igualito, coartación neonatal preductal. Miren, ¿dónde está el ductus? Acá. De la arteria pulmonar, ¿dónde está la estrechez? Antes del ductus. Si el flujo anterógrado a través de la aorta descendente es severamente disminuido para que sobrevivan y se irrigue el helicuerpo inferior, ¿qué es lo que requiere? ¿Qué requiere? A ver, los oriento otra vez. Este es el callado de la aorta, corazón, aorta ascendente, callado, aorta descendente. Miren, esta parte es lo de acá. Aorta descendente,
acá está cerrado, es como punta de lápiz. O sea, en forma anterógrada, así no pasa hacia abajo. Para que sobreviva el recién nacido. ¿Qué necesita? Si por acá no pasa, ¿por dónde tiene que pasar? Por una estructura que estaba abierto en la vía fecal, que permitía la circulación. ¿Qué es? El ductus. Este es el ductus. Arteria pulmonar, aorta descendente, miren, el ductus. Si esto está casi cerrado, si se cierra el ductus, ¿vive o muere? Muere. Entonces es cardiopatía congénita, acianótica, ductus descendiente. Si está yendo mal, con distrés, dilata el corazón porque tiene cosca tan aumentada desde el nacimiento, lo dilata, como si fuera una cardiomiopatía dilatada, pues están en shock. Si tiene ductus puede haber cianosis en el hemicuerpo inferior, o sea, cianosis diferencial. ¿Le puedo poner oxígeno? ¿Cuánto? 2 litros, 3 litros. Lo suficiente para que se cierre el ductus y se muera, ¿no? ¿Le pongo o no? No, pues más bien hay que abrir el ductus. ¿Cómo abro el ductus? Aparte de rezar, todo ayuda. Prostaglandina T1, abre el ductus. Si está con falla de bomba, inotrópicos, ¿no? ¿Qué lo quería? Lamentablemente, miren, se asocia con hipoplasia del callado, de la aorta. Manejo conservador, no, se muere. Intervencionista, cuando hay hipoplasia, no se puede. Quirúrgico, cirugía, urgente. Y necesitaría que prostaglandina desde el inicio. Emergencia médica quirúrgica es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. ¿A partir de qué semana? De la primera semana de vida. En cambio, la tipo adulto o postductal, ¿qué significa? En forma progresiva se va obstruyendo esa zona. ¿Dónde está? Acá. El istmo de la aorta. Justo se llama yuxtaductal, donde estaba al lado del ductus. Como es progresiva, da tiempo a que el ventrículo izquierdo crezca y se atrofie. Al examen, ¿cómo me doy cuenta? Pueden ser aparentemente asintomáticos o tener dolor de cabeza, cefalea, palpitaciones. El hemicuerpo inferior, como si irriga menos, ¿cómo será? Más pequeño que el hemicuerpo superior. Si tiene más de 12 años hay colaterales que tratan de compensar la obstrucción de la aorta descendente. Miren, colaterales. Y esas colaterales se van a conectar con las intercostales. ¿Qué puede aparecer? Soplos por fístulas. ¿Dónde? Debajo de las costillas, continuos. El soplo de la coartación, en forma típica, ¿dónde los cultos? La aorta descendente es anterior, va delante del corazón o va detrás. Por tanto, ¿dónde lo escucho? A nivel interescapular, al lado izquierdo. Soplo sistólico. ¿Cómo estarían los pulsos en miembros inferiores? Si en esta zona está obstruido, disminuido, o sea, hay que examinar todos los pulsos. ¿Cómo será la presión en miembros superiores? Aumentada, diagnóstico diferencial de hipertensión arterial. ¿Cómo está la presión en miembros inferiores? Disminuido o ausente, ¿no? La ecografía permite confirmar el diagnóstico, la obstrucción. Lo ideal, si es grande, pueden dilatarlo y poner un stent. Si es neonato lactante, mejor no es bueno dilatarlo, porque eso ocasiona mayor daño de la íntima, puede ocasionar aneurismas y la tasa de reoclusión es alta con dilatación. Pero si son grandes, pues,
Si no se puede, cardiología intervencionista, cirugía. ¿Acabamos?